Es un gusto para nosotros recibir a este invitado, llega por segunda vez al Uruguay. Yo creo que es un escritor que, si ustedes no lo conocen, recomiendo ampliamente que empiecen a vincularse con él. Saben que es muy difícil correr la voz de qué cosas debemos o podemos leer, o pensar en cada uno de nosotros desde su propia diversidad, siempre significa que cada uno de nosotros tendrá gustos diferentes. Pero yo creo, modestamente, que este es un libro y un escritor para uruguayos. Aunque nació muy lejos, en Portugal. Bienvenido. Muchas gracias, es un placer. ¿Escribes desde cuándo? Yo empecé a escribir muy joven, en la adolescencia, poemas, algo que es muy común entre los jóvenes, pero que después se quedó cada vez más serio hasta que me parece que todavía temprano, con 25 años, publiqué mi primer libro. Bien, uno puede ligar, mirando toda Europa, a Portugal con la poesía, más que a otros de los rincones de Europa. Sí. ¿Por qué? Bien, Portugal tiene una gran tradición con la poesía. Hay grandes nombres, Fernando Pessoa siendo uno de los más grandes. Pero me parece también que Portugal es un país donde la poesía se vive de una manera muy popular y que está muy presente en muchos lugares. Un espacio donde la poesía circula y que es muy, además, tradicional y popular, es la música, el fado, antes de todo, porque en el fado las palabras que se cantan no se llaman letras, se llaman, sí, poemas, siempre, y los más grandes poetas portugueses, casi todos, se puede decir, están cantados en el fado. Además, el fado es un género musical tan económico que si el poema no es bueno, la canción no puede ser buena. Y por eso, y además por otros motivos que tal vez yo tampoco pueda enumerar ahora aquí, la poesía sí tiene mucha importancia. ¿Qué pasa con ese pasado y con ese peso y esa popularidad que tiene la poesía para un jovencito de 12, de 16 años? ¿No se intimida y se anima? ¿De dónde saca valor? Bien, para mí... Porque hay un rockero en Peixoto también. Sí, yo creo incluso que el rock y esa otra vertiente de mi vida ha sido lo que me ha dado esa osadía de ponerme al lado de esos otros escritores portugueses del pasado y de publicar mis propios textos y de afirmarme como un escritor. Porque en realidad yo nací en el interior del país, en un pequeño pueblo que se llama Galveias. Yo normalmente digo que el mundo es pequeño, pero Galveias es muy grande. Mismo si Galveias tenga solo 1000 habitantes. Y ahí mi contacto con los libros fue, ¿cómo decir? No con tanta proximidad como hoy, en los días de hoy, podría ser. Y entonces los libros empezaron como algo lejano, pero que después, cuando empecé a escribir, se volvió algo que era muy importante para mí, que hacía parte de mi vida y donde yo tenía un espacio para buscar mis propias cuestiones y mis propios momentos. Y entonces esos grandes autores fueron una inspiración, fueron algo que me cautivó muchísimo y también al mismo tiempo, puedo decir, incluso fueron un ánimo para que yo mismo escribiera. Nada de intimidado, entonces. No, no mucho. Vamos a no intimidarlo tampoco nosotros, porque hemos preparado, como para todos los entrevistados del Mano a Mano, una presentación. Esta viene pensada por otro compañero. Bimbo de Pauli presenta así a Peixoto. El 25
25 de abril de 1974, cuando los militares sublevados en Lisboa pusieron claveles en los cañones de sus armas junto al pueblo en la calle, en lo que se conoce como la Revolución de los Claveles. La historia de Portugal cambió. Esto le dio algo de tranquilidad a los Peixoto, que habían tenido una hija antes de emigrar a Francia en los 60, otra durante el exilio, y que esperaban, sin haberlo planeado, cuando regresaron a Galbellas, un pueblito de Alentejo donde vivían un poco más de 1000 personas, una nueva criatura. Pero doña Peixoto, que allá en Francia había trabajado como empleada doméstica, estaba embarazada y el 4 de septiembre parió a José Luis, a quien tal vez por haber nacido el año en que murió una dictadura, la recurrencia del nacer y morir le acompañan en su vocación literaria y tal vez en su vida. A los 18 años se fue a estudiar a Lisboa, donde se licenció en Lenguas y Literatura Moderna, en inglés y alemán. Ya había recibido algunos galardones como escritor, pero cuando publicó Nadie nos mira y recibió en 2001 el premio José Saramago, se consagró como una de las promesas de la nueva literatura portuguesa y mundial. Su obra ha sido publicada en decenas de países, traducida a casi todos los idiomas, incluido el chino, algo que pocos escritores lograron. Escribe acerca de cosas que podemos pensar pequeñas, como la vida en la minúscula Galbellas, la historia del primer maratonista muerto en unos Juegos Olímpicos, que era portugués, que se llamaba Lázaro y que falleció una hora antes de que naciera su hija. No le gusta el queso, siente el peso y el orgullo en los hombros acerca de la paternidad. Escribe poesía, cuentos, novelas, relatos de viaje, canciones de rock y hasta conduce televisión. José Luis Peixoto es un tipo que no se queda quieto, escapa del paradigma del intelectual con sus piercings y sus tatuajes, entre los que se destaca el que lleva en su antebrazo derecho, Jogna-Pataufa, la ciudad que inventó William Faulkner, ese que dijo que un artista es una criatura impulsada por demonios, y Peixoto sabe dejarse llevar por ellos. ¿Puede hacer correcciones? No, todo muy bien, incluso lo del queso, me encantó eso, porque yo siempre me quedo como una persona muy rara por no gustar, porque no me gusta el queso. Además de mi región el queso es muy tradicional y todo. Me quedé muy un niño raro. Divertido. Sí. La verdad es que hace tantísimos años tuvimos el gusto de recibir a Saramago acá. Trabajando, haciendo entrevistas con él. No había obtenido todavía el premio Nobel. Después volvió a nuestro país cuando obtuvo el premio Nobel. E inclusive esta movida de Filba en la que tú estás y por la que estás dando estas presentaciones y charlas en nuestro país, a la que les invito porque es absolutamente abierta y gratuita, tiene por lo menos 3 propuestas. Una es en Escaramuza y otra es en La Lupa, si no recuerdo mal. En La Lupa hay una foto bellísima de Saramago que recorriendo de noche la ciudad vieja entró a La Lupa y allí se sacó una foto con los libreros, él y su señora. Bueno, pero volviendo a ese tema, estando aquí Saramago, tuvimos el gusto de recibirlo, el enorme honor de entrevistarlo cuando todavía no era Nobel, como te contaba, y de verlo muy emocionado hablando de la figura de su abuelo, al punto de llegar a las lágrimas, inclusive. Por eso es que quizás de alguna manera nosotros tenemos como una impronta de que todo lo que viene de Portugal, también gracias a Pessoa, tiene que ver con la tierra, tiene que ver con eso que nos nutre de alguna manera. Y creo que tú también tienes mucho de ese lugar del mundo, de ese pueblo donde naciste, que después se proyecta a nivel internacional, por más de que ustedes después corran otras maratones. Sí, bien, yo en la primera vez que estuve en Uruguay, incluso tuve la oportunidad de constatar que Uruguay es un país que como Portugal tiene un aspecto muy fuerte, que es esas dos dimensiones, lo urbano, sobre todo con Montevideo, y luego todo lo rural. Y toda la dimensión también y la importancia de ese aspecto. Personalmente, yo creo que la cuestión de lo rural tiene un impacto muy fuerte en lo que respecta a la literatura y también se puede decir en la vida por el aspecto de la proximidad con la naturaleza.
y con el hecho de cuánto la naturaleza afecta la manera de vivir y de entender la vida. Porque cosas tan importantes como el ritmo con que encaramos los días se dejan influenciar por eso. Bien. Por la manera como sentimos las estaciones, por la manera como respiramos mismo. Peixoto, ¿y ahí la música dónde entra? Porque en aquella vez hablábamos de ese abuelo de Saramago analfabeto. Sí. ¿Cómo entra la música en esa tierra y en esa vida, en ese ritmo de la vida cotidiana? Porque no hay rock en la naturaleza. Sí, es verdad. Pero hay un aspecto aquí que fue muy bien presentado en ese vídeo que teníamos antes, que es el hecho de que yo nací en 1974, un año muy importante y un cambio muy importante en la historia reciente de Portugal. Y uno de los aspectos más importantes que ese cambio ha traído fue el hecho de que Portugal antes, en el periodo de la dictadura, era un país muy cerrado, muy, con una dirección muy hacia adentro. Y después las fronteras se abrieron, las miradas se volvieron hacia otras direcciones, y entonces mucha cultura extranjera llegó por primera vez en esos años al país. Y yo de algún modo creo que soy fruto de eso, porque mismo en un pequeño pueblo en el interior rural de Portugal siempre me interesó el rock, y dentro del rock ese más pesado, y tiene una importancia muy grande para mí también. Uno piensa que duras, que terribles y que devastadoras son las dictaduras, que a Portugal, que es un país de balcón al mar, y que es un país en el que nosotros, leyendo historia, vimos los primeros hombres que se subieron a los barcos, los primeros hombres que le pusieron ojo a las naos eran portugueses, para ver o encontrar un camino en el mar, y sin embargo llegó un momento en el que ustedes estaban para adentro y encerrados, y ni siquiera eso podían tener. Nos hacemos trampas, como en la historia nos hacen nuestras propias trampas. Vamos a ir ahora a este libro que tenemos sobre nuestra mesa de trabajo, porque está editado en español, porque está editado porque es una edición reciente, y porque gracias a ella es que está Peixoto en nuestro país. ¿Cuál es el primer carpintero de la historia? Bien, es difícil, pero según la tradición judaico-cristiana sería José. José. Hijo, padre de Jesús. El padre de Jesús. Sí. Digo porque a mí me parece que, aunque no se vea de entrada, hay un vínculo entre esta literatura, entre este libro. Sí. Bien. Es verdad, es un vínculo muy fuerte que en muchos aspectos incluso tiene algunas coincidencias que nos hacen pensar. Un personaje principal de esa novela, como ya se habló, es Francisco Lázaro. Está en la portada, si hay un primerísimo plano, van a ver ustedes que la foto es verdadera del propio Lázaro, corriendo la maratón. Además estamos muy sensibilizados porque acabamos de tener perto de nosotros las Olimpiadas. Es verdad. Y nosotros tuvimos maratonistas por primera vez que llegaron a la meta, o sea que estamos como muy afines para llegar a ti. Bueno, pero perdón, no quise interrumpir. No, sin problema. Y Francisco Lázaro existió, fue un corredor de maratón portugués, pero al mismo tiempo hay esa coincidencia que para mí me habló muchísimo, que es su nombre, que se llama Lázaro, como el personaje que resucita en la Biblia. Y de la misma manera, José, padre de Jesús, es el carpintero, y mi padre también era carpintero y se llamaba José, igual que yo me llamo José. Esos son elementos que de alguna manera pueden parecer como coincidencias, pero yo creo que los nombres tienen mucha importancia. Lo que hacen los escritores muchas veces es nombrar las cosas, y por eso
los nombres siempre encierran una verdad profunda. Y por eso hay que decir que en esa novela el mundo de los carpinteros está muy presente, porque yo viví y nací y crecí en ese mundo. Y además Francisco Lázaro, el real, también era carpintero. ¿Puedes cerrar los ojos y distinguir el olor de la madera? Sí, claro, siempre, siempre. Incluso distintos olores. Exacto. De madera. ¿Puedes distinguir la pinotea? Sí, sí. ¿Del roble? Sí, sí, cerrando siempre, los ojos. Siempre, siempre. Siempre, porque yo tuve la gran suerte, mientras niño, de crecer con la madera, que es el mismo que decir que tenía todos los juguetes que podría querer, porque que los hacía yo mismo. Podía hacer pequeños coches, todo con los restos de madera que estaban por todas partes ahí. Hay un poeta argentino que también se ha dedicado muchísimo a hacer canciones, Armando Tejada Gómez. Si no recuerdo mal es de él, pero si no les pido a ustedes que me corrijan, que tiene unos versos que dicen: haz con tus propias manos la cuna de tu hijo. Después habla de que, bueno, de que su mujer la cune, que manche su vestido, etc. ¿Qué peso tiene lo manual en tu vida? ¿O lo transmutaste y lo convertiste en literatura? Mi cuna la ha hecho mi padre. Y hablábamos antes de cómo yo he tenido esa osadía de ponerme al lado de tan grandes escritores que tiene la tradición literaria portuguesa, pero creo que en realidad lo que me ha dado esa osadía, esas ganas, ha sido mi padre, que siempre fue una persona que de hacer, incluso delante de un problema siempre buscando la solución y siempre con la convicción de que en sus propias manos podría encontrar la manera de alcanzar lo que quería. Y eso es muy fuerte, y es cierto, como incluso el libro lo intenta demostrar, que los padres dejan mucho a los hijos, y lo dejan de una manera muy nuclear, muy central, a veces casi de una manera invisible, sin palabras, pero que pasa, yo pienso que pasa más de lo que nosotros intentamos enseñar a nuestros hijos. Lo que pasa para los hijos es lo que nosotros somos, y eso es difícil a veces, pero tiene una importancia enorme. Estamos hoy presentando este libro que acaba de ser editado, ha recibido premios, es el premio Cálamo, Otra Mirada, a Mejor Novela Extranjera, publicada en España en el año 2007. En realidad no es un libro reciente, pero tú estuviste para presentar otro libro y de alguna manera hay un hilo que los une. Y también el otro está editado por UM. Sí. Vamos a hablar de cómo haces para juntar o para disgregar tu literatura. Bien, los libros de alguna manera son etapas de un camino. Bien. Igual que la vida, los hechos que tenemos en la vida nos preparan para lo que vamos a hacer enseguida. Y ese libro lo escribí y lo publiqué por primera vez en Portugal hace 10 años, en el año de 2006. Pero para mí es muy fuerte e incluso muy importante que, volvidos 10 años, todavía el libro esté aquí. Bien. Y yo esté hablando de él con actualidad, porque además la literatura tiene esa intención de hablar de las cosas que no cambian,
El periodismo habla todos los días de un mundo nuevo, todos los días nos dice las cosas que cambiaron desde el día anterior, pero la literatura intenta hablar de lo que no cambia, de lo que es verdad hoy y seguirá siendo verdad en 10, 20, 100 años. Y por eso esa novela tiene muchas cosas que para mí siguen siendo muy importantes y que incluso las escribí, las fixé ahí para que no me olvide de ellas y para que puedan ultrapasar el tiempo. Muchas tienen que ver con algo que me parece que es lo más importante y que es el amor. Esa es una novela que desde mi perspectiva su tema central es el amor. Hay mucho el amor de la familia porque se trata de una historia de una familia, pero hay muchos tipos de amor. El amor de los padres y de los hijos, el amor de los hermanos, el amor incluso romántico entre las parejas. Y eso tiene mucho que ver con el libro que incluso se publicó aquí en Uruguay en 2009 y que lleva el título de Historias de nuestra casa, que además es un título que solo existe en Uruguay, porque ese libro en realidad es la junción de dos títulos que se publicaron en Portugal separadamente. Uno se llama Te me moriste y otro se llama Cal, pero que aquí salieron juntos, y los dos también tienen mucho que ver con la cuestión de la familia. Incluso ese libro, que aquí es un texto que hace parte de Historias de nuestra casa, que se llama Te me moriste, fue mi primer libro. Es un texto muy breve y habla de la muerte de mi padre. Y por eso es un libro que tiene mucho que ver con Cementerio de Pianos. Pero mientras Te me moriste habla del duelo, Cementerio de Pianos habla de una perspectiva mucho más amplia de la relación y de lo que tengo que decir sobre mi padre, sobre la cuestión familiar y filial. Vale la pena decir que estos carpinteros además no son carpinteros libremente, sino que además son carpinteros de pianos. Sí, sí, o sea, sí. En realidad esta es una novela donde lo que se hace es música, música a través de los sentimientos y de la literatura. Yo quiero agradecerle muchísimo a José Luis Peixoto que esté en Uruguay. Quiero recomendarles a ustedes que se tomen su tiempo para conocerlo, que lo van a sentir un escritor a profundizar, a compartir y lo que a mí me parece más valioso, a regalar. Porque es difícil a veces regalar un libro. Para mí creo que es un libro a regalar. Quiero contarles qué es lo que va a hacer este hombre. Vino a Montevideo y atención, se va a Rivera. Obviamente es portugués y se va a sentir como en casa. Pero también, a ver, ¿cuántos escritores o visitantes que llegan a nuestro país arman su mochilita y se van hasta el norte del país y lo recorren todo? Eso también habla de quién es él y de cómo hace su literatura y de cómo se ha organizado esta propuesta del FILBA. La novela Cementerio de Pianos entonces tiene esta edición disponible en Uruguay y Argentina, publicado por la editorial a la cual felicitamos. Las tres primeras participaciones se integran en el programa FILBA Internacional y son 23 en el Centro Cultural de España, el propio 23 también en la librería Escaramuza, un bellísimo lugar al que todavía no he ido, pero todos mis amigos sí, y soy la única que no ha podido llegar hasta ahí por mucho trabajo. El 24 nuevamente en el Centro Cultural de España. El 26 en la escuela número 64 de Rivera. Muchas gracias. Hablábamos recién de la escuela pública y ya viste que cuánto nos emocionó nuestra maestra. En el 26 también en el Centro Regional de Profesores del Norte, en Rivera, para los colegas que estudian literatura
Él es experto, se ha doctorado en literatura también, así que es un colega, además hace comunicación, este hombre intimida. Diga que lo hace con esta sonrisa mansa. En la Alianza Francesa va a estar el 27 aquí en Montevideo y en la Feria Internacional del Libro el 29 a la hora 20, donde estará presentando este libro y seguramente firmando. A ver, muchas gracias por haber venido. Un placer. Superamos una pequeña barrera del idioma y no haber leído nada más que algunos de tus textos. Quedamos con la semilla para seguir profundizando en tu literatura y sobre todo en tu bonomía. No es usted un rock and rollero típico, o es la hora, es demasiado sedo esto. No, yo creo que hay que tener esa bonomía y si no la tenemos naturalmente hay que buscarla, hay que porque conseguirla. nos hace mucha falta. Quiero compartir el mensaje de Araceli que dice: estoy feliz de ya tener su libro y tener el placer de verlo en esta entrevista. Nos manda la portada de otra edición de tu libro. Muchas gracias, Araceli, por estar acompañándonos. A Verónica: buen día, señor José Luis, ¿qué tal? Para usted es muy bueno este día encontrarlo en mi cumpleaños, así que tengo su libro, bueno, el mejor regalo para tu cumpleaños. ¿Podrías haber sido otra cosa? Yo creo que sí. A mí fui profesor durante algunos años y me encantaba. Y mientras estudiaba siempre pensaba que eso sería lo que haría, porque no tenía la ambición de ser escritor, no imaginaba posible. Pero cuando llegó esa oportunidad traté también de intentar llevarla lo más lejos posible. Pero creo que como profesor también tendría sido una vida muy interesante y tal vez algún día, no sé. Volveremos. Sí, puede ser. José Luis, ¿cómo se llama tu hijo o hija? Yo tengo dos hijos, A ver. João y André. Hablábamos de cómo elegir los nombres. ¿Cómo hiciste? Bien, esos nombres, en realidad João tiene el nombre de mi padre, se llama José João. Y son dos nombres muy sencillos, muy comunes en Portugal, y que tienen que ver también con esa, no es solo mi decisión, tiene que ver también con la madre y con su familia, con todo eso que intentamos ahí poner en la vida de esa nueva criatura en el mundo. Y lo mismo ocurrió con André, también es un hombre que viene de otros nombres, igual que yo, que me llamo José, que era el nombre de mi padre, y del padre de mi padre, y Luis, que era el nombre del padre de mi madre. Así entonces se presenta ante nosotros en La Mañana en Casa José Luis Peixoto. Es un escritor para leer. Muchísimas gracias por haber venido. Un placer, muchas gracias. No siempre este es horario y tiempo de hablar de literatura, pero por lo menos queríamos aproximarnos a la persona. Después, confiando en ello, creemos también que va a haber quien se acerque profundamente a tu literatura. Muchas gracias, fue un placer estar aquí, conocerte, y espero que el futuro nos reserve oportunidad de volver a encontrarnos. Tomara.